When the spring light falls into winter night, hold on, our summer isn't gone, and to think Buenas tardes, ¿qué tal? Después de un tiempo de vacaciones que hemos estado, volvemos con Ciudadanos por Conocer en esta tercera temporada que hoy mismo iniciamos, y lo vamos a hacer con un palmeño que todo el mundo conoce, un palmeño que queremos conocer un poquito más de él, y no es otro que Ramón Jovera. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Gemma. Pues bienvenido a nuestro programa y gracias por invitarnos pues a este rincón de Ramón. Pues muchas gracias en primer lugar a vosotros, y además el título de vuestro programa me parece que es interesante. La palabra ciudadano engloba más personas que somos normales, un ciudadano exactamente igual que todos los demás, persona normal, y no somos personajes, somos ciudadanos, personas que nos dedicamos a lo que nos gusta, a explicar un poco qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, de dónde venimos, qué pretendemos y tal. El título no puede ser más apropiado que el que hacéis. Por tanto, insisto, muchas gracias por darme la oportunidad de darme a conocer a mis conciudadanos. Gracias. Pues sí, la verdad que fue un título que fue muy acertado en la hora de ponerlo, y hoy en día pues sí, este programa después de un año ya largo, y la verdad que estoy muy orgullosa de que perdure. Bueno, Ramón, vamos a conocer un poquito más de tu vida, ¿no? Para que todos los palmeños que están aquí y que están fuera, porque recordamos que Palma de Río Información no solamente se queda aquí en nuestra ciudad, sino que sale de aquí, va por todo el mundo, lo cual es una cosa pues buena, una cosa que es necesaria a día de hoy con los tiempos que corren, que llegue a todos sitios y que la información pues circule. ¿Quién es Ramón Jovera? Bueno, pues yo soy una persona que nació lejos de aquí, en un pueblecito del sur de Navarra, al lado de Logroño, a 9 kilómetros de Logroño, que se llama Viana. Es un pueblo que tiene 3.000 y pico habitantes, pero para Navarra es uno de los pueblos grandes. Hoy los pueblos son muy pequeñitos. Y es un pueblo de patrimonio histórico-artístico, tiene mucha historia, hay autores importantes como Navarro Villoslada, El Príncipe de Viana, el origen de la novela El Príncipe de Viana, y es un pueblo referente patrimonialmente también, ¿no? Y ahí fue más tierno desde que nací hasta los 10 años, donde por motivos laborales, pues mis padres se fueron a trabajar a Pamplona porque ya allí había imposibilidad de subsistir. Yo soy el tercero de una familia de 6 hermanos, y bueno, pues nací en la posguerra y pasamos bastantes fatigas desde el punto de vista material. Pero es de resaltar también que mi infancia fue muy rica en lo que eran lazos de inventar juegos, de creatividad con todos los compañeros y vecinos de la plaza donde vivíamos. Y bueno, pues fue una infancia llena de ambivalencias, que se dice, es decir, de pros y de luces, de sombras. Y entre las sombras recuerdo una anécdota que a mí me marcó la vida y me sigue marcando, porque fue una historia que yo en aquel momento pues la interpretabas como un hecho, pero no tenías tu capacidad ni mental ni de racionalizar lo que pasó. Y fue el siguiente hecho. Mi hermano, que es un año mayor que yo, y yo, pues a mi madre, que era la mayor de 4 hermanos, le había tocado una pequeña parcela de 100 vides de viña, ¿no? Y con motivo de la muerte de su madre, hubo el llamado proceso de herencia, que es en todas las familias, ¿no? Y bueno, pues aquella parcelita que le había tocado a mi madre, pues resulta que como consecuencia de que su hermana pequeña se quedó al cuidado de su padre, pues prácticamente, entre comillas, se apropió de todas las posesiones que tenía de su padre, incluida la de mi madre. Y una mañana, mi hermano y yo, en esta época, por septiembre,
por la época de la vendimia, pues fuimos a recoger los primeros racimos de uva para poder comer, porque era, en muchas casas era de los pocos sustentos que había para poder alimentarnos. Y el marido de mi tía, pues iba, me acuerdo, en un carro, como se iban todos con animales con carro, porque no existía más que una tracción de mula a través de animales. Vino corriendo cuando estábamos, que estaba a 1 kilómetro de la carretera, vino corriendo como un galgo y nos vio con un cestito, nada, 1,5 kilos, 2 kilos de uva, ¿no? Iban al cestito y cuando llegó a nosotros nos cogió la cesta de uva, la tiró al suelo y la pateó. Y nosotros, mi hermano y yo, nos quedamos llorando y ya, bueno, fue aquí un hecho que por motivos de peleas familiares y tal. Yo jamás entendí eso, pero se me quedó grabado, ¿no? Y a partir de ahí ese tipo de hecho me fue marcando en la unidad como vida, como ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué existen estas cuestiones? Y sobre todo con niños inocentes, no sé. Fue un hecho que me marcó. Bueno, este hecho a lo largo, en aquellos momentos no tienes nada para racionalizarlo, pero te marca, y como digo, y entonces con el paso del tiempo, pues tratas de racionalizar, de abstraer, de explicar por qué ocurren estas cosas. La verdad que sí, son cosas que ocurren que uno no sabe por qué, ¿no? Que si es la envidia, si es cualquier rencilla que haya familiar, nadie tiene por qué pagarlo, y mucho menos con un niño, ¿no? Nadie tiene que... Cuando alguien tiene algo con alguien, no debe de pagarlo con ¿no? Efectivamente. Bueno, pues luego a partir de ahí, como he dicho antes, a los 10 años nos fuimos a vivir a Pamplona. En Navarra, quien conozca la historia de esta tierra tan querida para mí, bueno, pues sabe que la mayoría, el porcentaje más alto de los niños y niñas de nuestra época, estamos hablando del 45 o 48, pues en esta época la salida que había para estudios, porque no había otras posibilidades en el pueblo, era el irte a estudiar a un colegio de monjas, a un colegio de sacerdotes seglares, a un colegio de frailes. En el caso de mi familia, de 6 que éramos, 3 tomamos esas direcciones en diferentes caminos. Y a mí me tocó irme al seminario de Pamplona, seminario que marcó también mi vida desde el punto de vista de una parte emocional, afectivo, por todo el tema de la rigidez, de la disciplina, no olvidemos que estamos en una estructura absolutamente dirigida, con posibilidades de acatar y de obedecer, pero también poco a poco fue la entrada de aire fresco a nivel teórico. El seminario de Pamplona incorporó en los planes de estudio, yo estudié 12 años, hasta que prácticamente iba a cantar misa, hice todo filosofía, teología y tal, y en filosofía empezamos a conocer los principales autores que han marcado historia en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, en las ciencias históricas, en la psicología, etc. Por poner un ejemplo, en el seminario de Pamplona nosotros estudiamos el marxismo, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, estudiamos las teorías sobre la evolución a partir de Darwin, pero las teorías del origen de la vida, del origen de la Tierra, y en alguna medida fue una educación absolutamente abierta, nos abría la mente y no estaba cerrada con un programa de estudios muy marcado por intereses de defensa del derecho o del hecho diferencial de las bases históricas y teóricas del franquismo o del fascismo. Y eso fue lo que en alguna medida nos abrió la mente, y eso para mí fue absolutamente importante. Es decir, a mí me marcó teóricamente las posibilidades de que en un seminario pudieras estudiar las bases de por qué se hace una formación social. Y en alguna medida, con aquellas bases teóricas, empecé a interpretar el hecho que al principio de mi vida me marcó como niño. La verdad es que sí, es una cosa que llama la atención, ¿no? Que en un colegio religioso se toquen pues esos palos de la filosofía de Carlos Marx, concretamente, y el socialismo y demás. Y muchas más teorías, las teorías de la Iglesia de la Liberación, autores que estaban fuera del seminario, estaban prácticamente en los libros de censura. Pero con el tema del concordato, aquello potenció
que pudieras tener como un oasis de libertad dentro de una formación, de un país en el que la libertad era lo que no existía. De hecho, en el seminario de Pamplona, las primeras convocatorias, plataformas por la lucha contra el franquismo, como fue los capuchinos de Sarriá, por el seminario de Pamplona, fue uno de los focos de unión de fuerzas democráticas en lucha contra la dictadura. Es más, en el seminario de Pamplona, la escisión de ETA entre los polimilis, sexta asamblea, séptima asamblea, los que optaron por una vía militar y las que optaron por la vía política, en el seminario de Pamplona fue donde se materializó esa ruptura. Yo no estuve presente en la asamblea aquella, pero compañeros del seminario y tal que estuvieron, te lo garantizo, ¿no? Y ahora, para mí aquello marcó mi vida a nivel teórico, a nivel afectivo. Esto también tiene sus propias contradicciones, porque hay muchas cortapisas, el ser un seminario con una disciplina férrea, pero ir abriendo vías. Tengamos en cuenta también el tema de que aparece el Concilio Vaticano II, la figura de Juan XXIII, es decir, que desde sectores progresistas de la Iglesia, y el seminario fue uno de los abanderados en este tema, pues fue abriéndose y acogiendo nuevas maneras de interpretar y de incidir en el mundo. Bueno, Ramón, y una vez finalizan los estudios aquí en este seminario, ¿no? ¿Ya es cuando comienza la andadura en los estudios de historia? Sí. Bueno, y también estuvo mediatizado por mis antecedentes. El hecho de estar en un seminario que era una isla democrática dentro de una dictadura, pues en alguna medida desde el punto de vista de antecedentes penales, los que estamos en el seminario y aguantamos prácticamente hasta el final, en una organización que vivíamos en pisos y donde yo todos los veranos iba a trabajar. Fui a Moratalaz con Mariano Gamo, que era un cura de obrero. Estuve en la mina, estuve trabajando en Bilbao con Pedro Solabandía, que murió hace poco, que era un cura obrero. Es decir, que la Iglesia popular, con Padre Llano, la Iglesia popular era algo que chocaba contra el establishment que había en la política. Y entonces que tuvo consecuencias personales. Yo tuve antecedentes penales. Y esto entonces estaba políticamente marcado. Entonces, la única universidad que había en Navarra era la Universidad de Navarra, privada, que era del Opus Dei. Y yo quería entrar a estudiar historia moderna y contemporánea, que era mi afición y mi interés profesional. Y entonces, claro, nos hicieron un examen. El examen yo lo hice, nosotros tenemos una vasta formación cultural, porque estuvimos 12 años, filosofía, teología, de movimientos, que estábamos muy formados, ¿no? Porque nos dedicamos toda la vida al estudio. El domingo era estudiar. Y no hacíamos otra cosa que estudiar y jugar al fútbol o a jugar con lo que pilláramos. Esa era nuestra vida, ¿no? No teníamos tiempo más para el ocio. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que me presenté, como digo, a la Universidad de Navarra, pero a la Universidad de Navarra pidieron antecedentes penales a la policía. Y ahí costaba. Y ahí dijeron, este que ha participado en... Bueno, pedí el examen, no me lo dieron, porque recurrí. Y entonces me obligaron a salir de él. Y opté ya por marcharme a Barcelona. Otras cosas que hubo en medio y tal, gente que detuvieron y tal, y bueno, pero eso no voy a entrar porque son temas ya más de tipo político. Entonces me fui a estudiar a la Universidad de Barcelona. Y empecé haciendo historia moderna y contemporánea. Y lo que yo venía ya trabajando sobre materialismo histórico, materialismo dialéctico, nuevas fuentes de interpretación de la historia, no desde la perspectiva positiva, sino desde la perspectiva de dialéctica, de cómo la economía influye en las decisiones políticas, sociales, etc. Lo que estamos viviendo ahora un poco en esto, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte de tener profesores importantes que han hecho grandes trabajos como Josep Fontana, Florid, Martínez Chou, un profesor sevillano que nos introdujo en todas las corrientes historiográficas de los países del este, etcétera, etcétera. Y eso marcó también mi propia formación. Pero claro, yo estando en Barcelona, mis padres tenían muy poco sueldo. Mi madre trabajaba de conserje de entrada, de portera, lo que se decía de portera, en un bloque de pisos para poder financiarnos. Y a mí no tenían dinero para poder pagarme ni estudios, ni la comida, ni la habitación o el piso donde pudiera Barcelona. Entonces tenía que trabajar.
Yo trabajaba en un almacén de productos químicos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde me iba a estudiar a la universidad hasta las 11 de la noche. A las 7 de la mañana me levantaba y descargando sacos de productos químicos a mano. No existían galerías y tal. Entonces, todo a base del esfuerzo. Yo disfrutaba, solamente mi ocio era ir algún sábado con los amigos al cafetín musiquero, que me encantaba la música latinoamericana, a disfrutar con ellos allí. Pero mi vida era el trabajo-estudio, trabajo-estudio. Jamás suspendí una asignatura. ¿Y de dónde sacabas tiempo para estudiar? Pues sacaba tiempo para estudiar los sábados por la tarde y el domingo. Sábado y domingo, y luego que en vez de acostarme a las 11, cuando venía pues me acostaba a la 1 y a las 7:30 estaba en pie, quiero decir, quitándolo del sueño. Esa ha sido toda mi vida. Todo lo que he logrado ha sido a base de esfuerzo, de trabajo, porque yo no he tenido la suerte ni el privilegio que tienen muchas familias de poder financiar los estudios. Yo me lo digo a pagar absolutamente todo. Y trabajábamos donde salía. Incluso cuando andabas mal, si había que trabajar, donde ayer salía en televisión el tema de Gaudí, el Drastor, ahí trabajaba de camarero, de lo que hiciera falta. Y en medio, ¿qué apareció? Cuando dejé de trabajar en este almacén, me encargaron un trabajo de gerente en una cooperativa de alimentación en un barrio de Badalona, que era el barrio obrero, el 90% andaluces, extremeños y tal, de Badalona. Y trabajé como gerente de una cooperativa de alimentación. Y empecé a descubrir, eso estamos hablando del año 70-71, empecé a descubrir la cantidad de personas que había analfabetas totales, que para firmarte cualquier papel o cualquier cosa utilizaban el huella, ¿no? Y aquello a mí me marcó también desde el punto de vista social, igual que me marcó la infancia aquello. Digo, ¿cómo es posible que en el siglo XX, mediados del XX, con todo el tema del plan Marshall y toda esta historia, sigue habiendo tanto analfabeto? Y acababan de poner en el año 64 las campañas de alfabetización, pero que no iba prácticamente nadie, tenía muy poco éxito social. ¿Qué ocurrió? Que aquello me descubrió a mí también la capacidad de decir, bueno, vamos a ver, como yo no soy bastante inquieto, no puedo estar sin utilizar el tiempo de forma creativa, digo, bueno, pues cuando salga de trabajar en la cooperativa, voy a montar voluntariamente unas clases en mi casa, para que todos los chavales, la gente que quiera venir mayores a estudiar, a aprender a leer y a escribir, pues lo voy a hacer. Y aquello fue un gusanillo que se me fue metiendo profesionalmente y que contribuyó a marcar ya mi vida profesional del todo. Empezamos a organizarlo más, empezamos a ponernos en contacto en otros sectores de la población catalana, Barcelona, en torno a Barcelona y el extrarradio, analizando la situación, y nos marcó un hecho que yo creo que fue histórico. Hubo un ministro de Educación, el ministro Martínez, que dijo en el año 72-73 que ya no había más analfabetos en España. Y no había más analfabetos, estadísticamente parecía que era así, pero en la práctica y en la realidad no se correspondían con esos datos. ¿Por qué lo digo? Porque el ciudadano que salía a emigrar, no se nos olvide planes de desarrollo, salida de la década de los 70, gran salida de población andaluza y española a trabajar en Europa, pues cuando pasaban por la frontera, y eso me lo han comentado mi gente, lo he visto, les hacían, pues ponían un papel, firma aquí, les enseñaban a garabatear su nombre y les daban el certificado de estudios primarios. Con lo cual, eso englosaba, lógicamente, la eliminación de las tasas de analfabetismo total. De ahí la estadística. De ahí la estadística. Entonces, aquello se me fue quedando, marcándome como esto. Cuando terminé la carrera en el año 74-75, yo tenía la posibilidad de poder haber accedido a una plaza de profesor de secundaria en Historia Moderna Contemporánea. Es más, en julio del 75 me presenté a las oposiciones, a las plazas para Historia en institutos, y yo ya estaba prácticamente dentro, en el sentido de que habíamos quedado para la tercera prueba 17 personas, yo tenía el número 2, es decir, sacando en el tercer prueba, que era un oral, sacando 0 prácticamente estábamos dentro, era el 2 y había 15 plazas, quiere decir que era lo tenía muy común. Y cuando pensé, digo, bueno, mi vida profesional puede ir por este camino o puede ir por el camino con que ya habíamos iniciado una plataforma
de educación de adultos asesorados por Pablo Freire, que no es una persona cualquiera en el mundo de la educación. De ahí conocí yo a Pablo Freire y me marcó también mi vida. Y entonces yo dije, bueno, aquí tengo dos opciones. A mí lo que me gusta profesionalmente, laboralmente, y me satisface más que es trabajar en el tema de colaborar con una educación popular que vaya generando nuevos desarrollos de la cultura. Porque dar clases de historia en un instituto, pues a mí me satisface, pero no colmaba todas mis necesidades y mis intereses. De ahí que cuando llegó al tercer examen, dije, no aparezco. Y tomé esa opción. Fue un riesgo, e inmediatamente nos nombraron como interinos, a base de presiones, de luchas en la calle, etcétera, etcétera. Conseguimos demostrar, porque ya habíamos hecho un estudio, de que en Cataluña había mucha tasa de analfabetismo. Entonces, ante esos datos que habíamos presentado, toda esta coordinadora, impulsada por Pablo Freire, Ayerman Amen, varios colectivos, Cristianos por el Socialismo, mucha gente de muchas ideologías, conseguimos por fin que 27 de los 33 fuéramos nombrados interinos. Y a partir de ahí ya desarrollamos profesionalmente el tema. Y estuviste un tiempo en Cataluña, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegas a Palma del Rey? Bueno, pues mira, yo estuve en Cataluña hasta el año 83 y en el año 83 mi mujer también es profesional, tuvo problemas por el tema de inmersión lingüística en un pueblo de Barcelona, incluso hubo irregularidades y tal, es otro análisis, pero en fin, ella no estaba ya muy entroncada allí y mi mujer y yo decidimos, digo, vamos a irnos a buscar y nos vamos para Andalucía, porque además ella es andaluza, la conocí en Sevilla en el año 70, a partir de ahí nació una historia muy bonita y bueno, pues nos enlazamos para acá. A ella literaria. Y como dicen que dos tetas pueden más que dos carretas, pues venga para abajo. Nos venimos para acá y entonces participamos, bueno, a ella le dieron el colegio Séneca, de la que fue, junto con otros compañeros, las que inició el tema de toda la reforma necesaria en la educación, hasta que culminó la reforma del año 90, y empezaron a montar los grupos trabajando con todos los niños más marginados de Palma del Río, se involucraron ella y Juan Pedro, Pin, Jesús Vaquero, Martina, Felipe, una colección de personas que iniciaron un proceso de reforma. Y como coincidíamos ideológicamente en muchas cosas, pues a mí me dieron el Duque. Pero mi historia de trabajo en educación de adultos me llevó a que la Consejería de Educación, a través del delegado de Educación de aquí, me reclamara para coordinar y montar el programa de educación de adultos de la Junta de Andalucía. Se había iniciado con un programa piloto con el Centro de Baena en el año 82, a final del 82, y en el principio del 83, cuando llego de aquí en el 83, me encargan, me dan el trabajo de coordinar a nivel provincial la creación de los centros de adultos. Segundo hecho histórico que marcará mi vida profesional, de la que estoy profesionalmente desde las etapas más satisfechas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sueño de la educación popular, de extender el derecho a la educación, no solo a los que les corresponde por edad obligatoria, sino entender que la educación de adultos no es una educación asistencial, sino que es un derecho, fue lo que potenció aquí. Y a partir de ahí pasé en el año 87 a los servicios centrales de la Consejería, montamos la Ley de Adultos, de los que fui muy partícipe en su elaboración, el diseño curricular nuevo, etc. Y ahí marcó toda mi vida. Fueron 13 años, a base de mucho esfuerzo también, porque me obligaba a mí a ir de Palma del Río a Sevilla, ida y vuelta todos los días, a cambio de nada, lo dejo muy claro, que aquello me costaba dinero de mí, yo cobraba más dinero por el trabajo, pero las dietas y kilometraje eran cuenta mía, lo dejo muy claro por total transparencia, y aquello fue lo que marcó. A raíz del año 95, empezamos a tener desencuentros porque había que ya modificar y caminar por otra vía la educación de adultos, integrándola en lo que es la educación formal. Tuvimos diferencias de criterio por dónde deberíamos caminar y a raíz de aquello pues dividí y me vine a trabajar como maestro. Educación,
Educación, La educación que- infantil, primaria. un valor, temprana. un valor que... Para mí ha sido el motor de mi vida casi permanente. La verdad que sí. Es la educación un valor que debemos cosechar, Sí. tanto en generaciones que tenemos en nuestras manos como las que vienen ahora, ¿no? Bueno, Ramón, y volviendo, antes me has dejado un poco pensativa, ¿no? En el tema de las vides, de las uvas, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver Ramón con el mundo agrícola? Pues esa ha sido la segunda gran afición, la educación en primer lugar y el tema agrícola y el tema de la naturaleza es otro de los campos que hemos abarcado, ¿no? Yo tuve como tenía mucha más liberación, porque yo trabajo en la Junta, era desde las 7 hasta las 10 de la noche, yo muchas noches no veía a mis hijos ni a mi mujer, pero bueno, otro campo digo es el tema agrícola. Yo por suerte he tenido la posibilidad, a través de una herencia que tiene mi mujer, de poder conocer el mundo de la agricultura y en concreto el mundo del aceite, que yo creo que tanta importancia tiene para la economía de nuestro entorno, ¿no? Mi suegro fue un abanderado de la defensa del sector oleícola, porque Sánchez Cobian había planteado a un cardiólogo que el aceite de oliva era malo para los problemas cardiovasculares, que generaba conflicto con el corazón. Ahora la teoría es la contraria. Y a raíz de aquello se quitó prácticamente toda la campiña cordobesa, desapareció el olivar. Mi suegro fue un pionero que no lo hizo. Y yo creo que con gran acierto. Y la historia le ha dado la razón. Y entonces yo me fui metiendo en ese mundo desde la perspectiva no solamente de su rentabilidad económica, que también, pero sobre todo de su rentabilidad social y desde su rentabilidad de calidad, de la búsqueda de un alimento sano, de una soberanía alimentaria. Y entonces, bueno, pues colaboramos con un proyecto con la Universidad de Barcelona de un oncólogo, Ramón Escarchit, que empezó a investigar sobre la importancia del aceite virgen extra en la prevención del cáncer de mama y de próstata. Colaboramos estrechamente con él hasta hace año y medio, 2 años, en el que ya prácticamente está cerrada toda la investigación, cómo el aceite de oliva virgen extra favorece la eliminación de metástasis en el cáncer de mama y de próstata. Es un estudio absolutamente interesantísimo y el problema está que había 10 investigadores trabajando en ese tema. Nosotros le enviamos aceite virgen extra de forma gratis et amore, porque era un proyecto social importante, y hace 8 o 10 meses me dice: tocayo, no me sigas mandando ya porque me he quedado solo en la investigación. El tema, por tanto, de I+D+D, el tema de la investigación de los recortes, yo creo que también es otro diferencial. Seguimos nosotros, no obstante, manteniendo primero que las empresas debemos generar prácticas sociales de cumplimiento correcto del convenio. En eso mis hijos, que son los dueños de la pequeña empresa que tienen, son absolutamente rigurosos en eso. Y en segundo lugar, la potenciación de la calidad. Es otro campo, por tanto, absolutamente que a mí me ha llamado su atención y al que he dedicado muchas horas de mi vida. La educación, el mundo agrícola, como decimos, la agricultura y la política. ¿O no? Y tanto. Bueno, pues yo creo que en los últimos años de lo que está ocurriendo en nuestro país, con todo el tema de la corrupción, con todo el tema del incremento serio de las desigualdades, con el incremento serio del deterioro de la naturaleza, que yo creo que es uno de los derechos de defensa de la naturaleza que faltan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque entonces el cambio climático no era algo que estaba tan inminente como hay ahora, ¿no? Digo, por tanto, que esos 3 hechos y el tema de la desafección, palabra rara, pero que indica el desapego que tenemos los ciudadanos por la necesidad de intervenir y de cambiar la forma de hacer política, de los partidos que hacen política con intencionalidad, desde mi punto de vista, con todos los respetos, de partidismo y de cortoplacismo electoral. De ahí que se hagan promesas y hagan grandes infraestructuras que después se tienen que malvender, véase lo del aeropuerto de Ciudad Real, el aeropuerto de Castellón, infraestructuras que no sirven para mucho, porque no se mantienen, etc. Y lo que eso ha llevado al 3%, al enriquecimiento, casos púnicas, caso formación, caso ERES, todos los casos que coinciden con el tema de esto. Ante eso,
una persona, por lo menos como yo, que creo que debemos ser protagonistas, los ciudadanos, en resolver nuestros problemas y en resolverlos con dignidad y en resolverlos de una forma importante para toda la ciudadanía. Eso fue lo que me motivó a mí, de nuevo, a participar en una vida política, pero de una manera muy diferenciada. Yo estaba acostumbrado a participar en política, de hecho participé en el Partido Socialista, como es notorio y conocido por todos, pero en la forma de participación política en una estructura en la que viene todo ya prácticamente prefijado y en alguna medida te dan capacidad de crítica, pero prácticamente es por unanimidad lo que se van aprobando las cosas, sin tener más ejes de información, a mí eso me marcó. Y aparte todos los hechos de lo que ocurrió en el año 2011, acciones como el tema del cambio constitucional, etc. Yo siempre he sido absolutamente inquieto, siempre me he preocupado en buscar el porqué de las cosas e implicarme en las cosas, y eso ha hecho que decidiera, con otros compañeros, meterme en la primera identificación de los problemas y tratar, en la medida posible, con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad, pero con absoluta radicalidad en el cumplimiento de los derechos humanos. Eso es lo que me ha motivado a participar en la vida política. No tengo ninguna intencionalidad ni profesional, ni de enriquecimiento personal, ni de popularidad, entre comillas, personal. Que yo sigo siendo un ciudadano más que aporta su granito de arena trabajando en política por resolver los problemas. ¿Que hay cosas que están bien hechas? Evidentemente que sí. ¿Que el estado de bienestar que se han hecho desde la Constitución hay cosas que están bien hechas? Pero entiendo que hay cosas ahora que son manifiestamente mejorables. Y en la manifiestamente mejorables y de forma colectiva, y los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en que cambien las maneras de hacer y a qué dedicamos los dineros públicos, hago una llamada, por tanto, no solo a que critiquemos y despellejemos a la gente en los bares, sino que en alguna medida participemos a través de los canales que hay de participación. Nuestra asociación Ahora Palma es una agrupación que tiene intencionalidad de ser carteros de los ciudadanos, no tiene ninguna intencionalidad, por tanto, de nosotros somos los que sabemos y vosotros sois los que tenéis que asumir, no. Es una negociación colectiva, es una reflexión colectiva. Como ejemplo vamos a poner el tema del plan estratégico último. Nosotros desde que lo recibimos en junio, no más que se constituye el ayuntamiento, toda la documentación ha sido enviada a todas las personas que formamos la asociación y a todas las personas y simpatizantes. Y han hecho trabajos en grupos, etcétera, serios de análisis. Hemos trabajado fundamentalmente y con rigor el documento de evaluación. Y todo eso que lleva a decir cuáles son para nosotros elementos que son de acción, que son indudables, de gran calado social, que hay que apoyar, pero hay otras que son absolutamente líneas rojas porque entendemos que responden a la vieja política de hacer infraestructura del ladrillo y luego el mantenimiento, etcétera, dejarlo en manos privadas. En eso el compromiso mío personal es para esta legislatura y voy a volcarme, como he hecho en todos los programas donde he intervenido, dedico muchas horas de mi vida a este tema, pero lo hago por compromiso con mi ciudadanía, por compromiso personal y por compromiso de mejorar, contribuir con mi granito de arena a aportar algo que dejemos un futuro mejor a nuestros nietos y a nuestros familiares. Es decir, Ramón Cubera en Ahora Palma, política por y para el pueblo. Ese es nuestro lema, por, con y para el pueblo. Esos son los tres ejes de nuestra intervención. Nosotros no haremos nada. Y a veces no se puede entender, porque bueno, tú estás ahí como dirigente político, pero es que el concepto de dirigente, yo creo que es más de facilitador que de dirigente. Hay que cambiar el propio concepto de la política. Nosotros somos facilitadores de portavoces de los ciudadanos. Y hay ciudadanos que opinan que aquí había que actuar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y nosotros solamente somos los portavoces, no de la estructura política, sino de la configuración ciudadana que previa reflexión seria, sosegada, tranquila, y nos podemos equivocar, pero evidentemente buscamos el bien común como eje de nuestra intervención. Muy bien, pues sí, dicho queda. Y ahora, como no tenemos bastante con la educación,
con el campo, con la política, nos metemos en el cine. Ya lo que me quedaba por ver. Bueno, es una experiencia. Para mí, lo dije el otro día cuando lo presentasteis allí en el cine de la Casa de Ocio y Juventud, ¿no? Para mí fue una sorpresa que Gary, Alfonso, Juan y vosotros me quisierais meter en este entre comillas, Leo. Bueno, yo como solo soy una persona que no hombre, no soy un loco, que no sé dónde está el precipicio, pero como me gusta todo lo que sea investigar, la aventura y todo, soy una persona que soy así de carácter, y siempre veo la botella medio llena, pues digo, yo me meto en esto también. Yo tenía ninguna experiencia de nada, yo jamás había hecho, no había colaborado. Pero de la verdad, primero, que disfruté, aprendí mucho de ustedes, de técnica, sobre todo del amigo que está aquí, Juan, de Alfonso. Yo disfruté, estuvimos trabajando muy a gusto, yo me entregué en cuerpo y alma como no puede ser de otra manera, sino para hacer algo que no estás convencido por salir del paso, pues no. Yo me implico, me involucro más que me implico. Eso es como el huevo y el aceite, se involucran. Pues yo no podía, si he dicho que sí, me tengo que hacerlo. Y bueno, para mí fue una experiencia, lo dije el otro día, inolvidable. Inolvidable, y aparte el tema que toca, siendo un tema complejo, porque es un tema muy complejo, pero es un tema que contribuir a tomar conciencia social de cuál es la problemática de estos enfermos, que cada vez más, como se decía en las jornadas que hubo allí en Santa Clara el otro día, una exposición magnífica de los dos ponentes sobre el tema del Alzheimer, yo creo que el aumento de la esperanza de vida pues trae nuevas soluciones, pero también trae nuevas esperanzas, y trae nuevos ritos, y trae nuevos nichos de empleo, que a veces no sabemos descubrir. A mí me parece absolutamente magnífico la labor que está haciendo la Asociación Alzheimer, pero creo que debe haber también un compromiso público para este tipo de enfermedades, porque son problemas que tenemos todos los ciudadanos, que nos puede afectar de una manera o de otra. Es decir, la intervención pública en este tipo de problemas, dejando claro que también hay autonomía familiar, individual, etc., creo que también es un tema que debemos empezar a estudiar de forma importante. Pues la verdad es que sí, que es un tema que, para empezar, yo voy a puntualizar, voy por puntos porque se me va a olvidar. Lo primero, yo hablo en primera persona, hablo de mi opinión personal, de la sorpresa de lo bien que trabajaste, de lo bien que lo habéis hecho y de lo bien que te metiste en ese papel, porque es verdad que eso no es fácil. Yo no lo he hecho nunca, yo no sé si sabría, pero sí que es cierto que me dejaste, que me quito el sombrero, me dejaste sorprendida, me asombró tu capacidad de no haberte puesto nunca delante de una cámara en esa línea y de salir lo que ha salido, que el resultado es magnífico. Como siempre, dando gracias al equipo para dar información, por el equipo técnico que tenemos, con Juan y Alfonso, a Gary por contar pues con todos los palmeños para hacer este corto, a Reempuja, que también chapó, y a toda la gente pues que ha colaborado, ¿no? Y por supuesto también decir lo de la línea de la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad que cada día pues llega a más personas, por desgracia, ¿no? Y que es cierto que yo quiero hacer un llamamiento en lo que ha dicho Ramón. Yo puntualizo generalmente, no solamente en el Alzheimer, sino por desgracia en todas las enfermedades que no tienen una subvención, que no tienen una ayuda, y que hay mucha gente afectada por enfermedades, fibromialgia, Alzheimer, otras enfermedades, ¿no?, que están ahí, que mucha gente son desconocidas, pero es por eso, no son conocidas porque no tienen una subvención, una ayuda y una investigación detrás. Y yo, como dice Ramón, pues hago ese llamamiento a que por favor que se investigue, que se estudie, que se ayude, porque son muchas las personas afectadas y es necesario para sobrevivir simplemente. Y ahí sí que es verdad que yo quiero dejar mi firma, como Gemma Franco diciéndonos. Y bueno, quitando ese punto... Permíteme un segundo al hilo de lo que has comentado. Sí. El otro día en las ponencias de estos dos psicólogos, que fueron magníficas, digo,
hicieron mucho hincapié en que la solución de los problemas del Alzheimer, como de las enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo neurológico, mental, etc., lo farmacológico juega un papel, pero debe significar el porcentaje menor en la intervención con este tipo de enfermedades. A mí eso me llamó la atención, porque ellos hablaban de la intervención grupal, colaborativa, porque eso responde a la estimulación de las emociones, de la inteligencia, el punto que hablaban neurocerebral, etcétera, etcétera. Y a mí eso me parece que contribuye a lo que acabas de plantear, la necesidad de la investigación no solamente en el campo de lo farmacológico, yo lo doy en pastilla y lo dejo groggy para todo el día, sino incidir en la investigación en líneas de socialización, de integración humana y tal. Y eso exige pues, más apoyo que el que reciben, por ejemplo, solamente industrias farmacéuticas. Exactamente, porque no solamente es porque hay enfermedades que no tienen cura. Y es verdad que se busca la ayuda farmacológica, sí, la ayuda de un calmante, de un antibiótico, ¿no? Exactamente. Pero también se busca la ayuda de la concienciación, como bien has dicho antes, de que la gente sepa que existe, de que la gente lo conozca, de que la gente pues, pueda... que hay gente que no sabe ni que lo tiene. Y entonces es bueno que se sepa que existe, que se sepa qué es, que se dé a conocer. Y eso es a lo que también me refiero, ¿no? Sí, a las dos líneas que es verdad que son necesarias, tanto de medicina como de concienciación. Bueno, Ramón, estamos llegando al fin. Bueno. Pero yo te traigo una sorpresa. Yo siempre traigo sorpresas, siempre. Sorpresa que la vida. Sorpresa hoy. Ya ves que sí. Pues yo vengo con una pregunta que me dejó el último invitado que tuvimos, que fue nuestro amigo Ildefonso Casa, y que nos dejó una pregunta para el siguiente invitado, y se refería a la juventud y los valores, ¿qué valores habría que inculcarle a la juventud de nuestra sociedad de hoy día? ¿Qué valores le inculcaría a Ramón Jubera? Pregunta compleja porque es complicado, ¿no? Pero lo que está claro es que la juventud actual ha tenido, como nunca, medios para poder progresar educativamente, etc. Yo he dicho antes que yo me tenía que pagar prácticamente todos los estudios desde que empecé en la universidad. Hoy día, gracias a la extensión del derecho a la educación que se hizo a partir de la década de los 80, bueno, por la extensión del sistema de educación y tal. Otro problema es la orientación de la educación exclusivamente en el ámbito laboral, que deja mucho que desear y más en la época de crisis que estamos ahora, ¿no? Entonces, de un lado estaría la educación desde el punto de vista de valores, que yo creo que hay que también hay que centrar un poquito cuál es el objetivo de nuestra educación. A los niños yo creo que hoy día se les está dando absolutamente de todo, no premian, no valoran el esfuerzo que a los padres, a tal o a la sociedad nos cuesta adquirir cualquier material. Estamos entrando en un fomento, yo creo que alocado, en un consumismo individual que nos lleva al exceso de individualismo, la dependencia de WhatsApp, dependencia de teléfonos móviles, todo eso, que además hay muchos intereses. Y estamos perdiendo un poco el papel de la educación como colectivo, como vecinal, como de diálogo, etc. Nos convertimos cada vez más en individuos. Hay un estudio de un sociólogo, un tal Osés, que incide mucho en esta problemática, ¿no? Por tanto, el tema, por ejemplo, de la dejación de... O sea, hay el tema de la movida, el tema del alcohol, el tema del alcohol, yo creo que hay mucho laissez-faire, mucho dejar hacer, poco control, nos vamos a encontrar progresivamente con más problemas sanitarios, con lo cual se va a complicar la historia. No quiero ser muy negativo, porque hay que articular aquí el tema de la libertad con el tema de del deterioro del individuo, ¿no? Y la libertad está muy bien, pero tienes tú que darle argumentos, argumentar, fomentar la decisión, que tengas por lo menos información de todo lo que ocurre.
El otro día leía un informe sobre el tema en el tema de la educación sexual. Parece que estamos muy abandonados a todo el problema de la educación sexual, con todo lo que llevamos gastando y con las libertades que hay ahora que no teníamos en nuestros tiempos. Quiero decir que la educación en valores yo creo que debemos recuperarla. Y debemos recuperarla, pero no por imposición, sino por establecer un diálogo sincero con los jóvenes y decir, vamos a ver, y poner sobre la mesa, discutiendo y dialogando, sobre por qué ocurren este tipo de acciones y tal. Es un problema muy complejo, pero creo que hay que acometerlo. Y en ese lugar, el tema del emprendimiento, el tema de las ayudas. La OCDE nos plantea que ahora última estamos en la cola de emprendimiento de trabajo juvenil. Y bueno, y de becarios y de universitarios y tal. La salida, los ninis, la burbuja inmobiliaria también provocó que en vez de la gente pudiera seguir estudiando, y ahora parece que se vuelve a revolver, pero con 14 y 16 años ganaban mucho más en la construcción, que ha contribuido. Son una serie de factores que han contribuido a que la juventud ahora mismo yo creo que está bastante desorientada, desenfocada, por cuestiones de estructura, pero también por cuestiones de no ver claro el norte, de no ver claro cuáles son los valores fundamentales. No sé, me he extendido demasiado. No, pero es un problema muy complejo, pero que tenemos que intervenir. Yo creo que tenemos que intervenir no solamente en los poderes políticos, sino en la sociedad. Hay que hacer un debate tranquilo, sosegado, serio, pero, por ejemplo, sobre temas de botellones, sobre el tema de excesivo consumismo, sobre el tema de que hay que darle todo, sobre el tema de cómo se premian los estudios, sobre el tema de la sobresaturación de estudios en los colegios. Hay muchos temas que tenemos que, yo creo, que afrontar con absoluta valentía, porque así, desde luego, creo que caminamos a una sociedad muy, muy, muy compleja. Pues tendremos tiempo para otros ciudadanos por conocernos antes. Yo creo que sí. Bueno, Ramón, pues ahora te toca a ti lanzar la pregunta al próximo invitado o invitada que tendremos la semana que viene. Así que la cámara es tuya. Bueno, pues vamos a ver. No sé quién será, pero bueno, hay un tema que a mí siempre me ha preocupado, que es el tema de la relación, por mi propia formación, no de formación personal. He insistido que yo he estudiado en el seminario, por tanto mis raíces cristianas son profundas, no católicas, pero cristianas, y entonces yo la pregunta que haría es, dado la existencia importante de asociaciones, colectivos, que tienen como su razón de ser hermandades, etc., yo le haría la pregunta siguiente. En línea con lo que plantea de la importancia social de las hermandades, antropólogos como Isidora Moreno, etc., ¿cuál cree la persona que descubriremos en el próximo programa, cuál cree que debe ser el papel de las hermandades en la resolución de algunos de los problemas que hemos planteado aquí? El tema de las desigualdades, el tema de los valores de la juventud, el tema del posicionamiento, en el tema de cómo actuar en política de una manera no partidista, no cortoplacista, es decir, cómo contribuir a la mejora de la dignidad desde ese ámbito de la propia hermandad en contribuir a construir un mundo mejor. Dicho queda y dicho apuntado queda, ¿eh? Vale. Ya está aquí todo escrito para que el siguiente invitado o invitada pues nos conteste. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. De verdad. Hemos conocido un poquito más a Ramón, un poquito más a este maestro, a este político, y que nos ha contado pues eso, lo que mucho pues no sabíamos, y la verdad que así pues nos permite conocer un poco más el interior de esa persona y no sé, a lo mejor mucho mirar desde otro punto de vista, ¿no? Muy eso bien. Suele pasar. Así que gracias. Gracias. Y nos vemos muy pronto, que seguramente sea así. Muy bien. Gracias a vosotros. Y yo pues voy a despedirme. La verdad es que ha empezado la tercera temporada fuerte. Ha empezado con un palmeño que, como bien decía al principio, conocíamos. Ahora conocemos un poquito más. Y la verdad que me ha dejado un buen sabor de boca.
y con muchas ganas de seguir, muchas ganas poniendo empeño, esfuerzo y todo lo que haya que poner para seguir adelante y seguir ahí, con vosotros, detrás de la pantalla. Y dando gracias, como siempre, una vez más a vosotros, por estar ahí, por estar siempre a nuestro lado, confiar en nosotros y apostar por esta, por vuestra televisión, por la verdadera información. Gracias y continuamos, que esto no se acaba. Gracias.